Muy bien. Bueno, muy buenas noches para los 13 estudiantes que me están acompañando en este momento. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por atender al llamado. Bueno, 14, se acaba de conectar otra persona. La idea es que el encuentro de hoy sea más corto que los que hemos tenido. No quiero pues como hacerlo muy extenso. Va a ser sobre el tema de sociedad, como ya les había mencionado. Recordemos que en los encuentros pasados, pues hablamos ya de las primeras dos unidades, la unidad número uno en relación con el desarrollo humano, unidad número dos con el tema de cultura. Además que ya realizamos dos actividades donde de alguna manera cada uno logró exponer qué tanto había aprendido del tema o más que aprendido reforzado, porque ustedes saben que son temas pues, que tocamos como en nuestro diario vivir. Yo espero que esta materia pues realmente sea interesante para muchos de ustedes, pese a que, insisto, como ya les he dicho en otras ocasiones, sea un curso transversal a todos los programas. Sé que para muchos podrán verlo como un curso, digamos que no tan relevante porque no hace parte de su carrera, pero realmente saben que las temáticas que nosotros desarrollamos a través del curso de Desarrollo Humano, Cultura y Sociedad, pues son importantísimos, sobre todo para nuestra vida personal, no solamente académica. Bueno, he estado ya revisando algunos videitos, veo videos muy chéveres, muy interesantes, algunos con unas dificultades de sonido. Yo sé que a muchos se les presentaron inconvenientes al momento de subir el video a plataforma, por eso se los activé 12 horitas más. Para quienes lograron aprovechar esas horas, pues qué rico. Sin embargo, veo que hay personas que definitivamente pues no alcanzaron a enviar la actividad. Saben que cargar un video obviamente es pesado y por eso pues siempre trato de recordarles que no dejen el envío para la última hora, los últimos 15 minutos, porque obviamente se les va a complicar. Pero bueno, espero que realmente haya sido pues como un ejercicio a través del cual hayan logrado eh, pues como un proceso significativo frente al desarrollo de la cultura en sus territorios y demás. Quisiera que alguno me cuente cómo le pareció la actividad del video, cómo les fue, fácil, difícil, aprendimos, no aprendimos. Hola, profe, buenas noches. Hola, Tuti, buenas noches. Profe, pues la verdad a mí me pareció muy interesante y como usted dice, es algo que a diario vivimos y que en nuestro entorno pasamos. La cultura es algo que a diario nosotros vemos y en cuanto a la actividad, como nosotros lo realizamos pues así grupal y cada uno pues hablaba de eso, sí fue como muy poco el tiempo porque a cada uno nos tocó ya un minuto, entonces como que yo tenía algo, un guión súper extenso y me tocó reducirlo a nada para poder expresar como el tema que yo quería hablar, pero en cuestión de la actividad súper bien. Eh, fue un tema que realmente lo llena a uno pues como de emoción mirar como diferentes tipos de opiniones que tienen los otros compañeros con respecto a un tema tan diverso. Ay, qué rico, Juliana, me alegra muchísimo. Sí, sí es Juliana la que está hablando, bueno, ya no sé, ya me confundí. Sí, Pero bueno, señora ok, Juliana. Juliana, muchísimas gracias por tu aporte. Alejandra nos dice que es difícil porque no podía resumir todo lo que tenía para decir, no sabía qué escoger para darles a conocer de mi cultura, pero es súper chévere. Bueno, qué rico. Por lo menos se quedaron con información sin compartir, diferente a que me digan, no, profe, yo casi no lo hago porque no sabía de qué hablar, no, como que no tenía idea sobre qué desarrollar el video. Entonces, qué rico que por lo menos pasó lo contrario y antes les sobró información. Entonces, ya saben que igual la podemos dejar ahí para cualquier otra actividad que tengamos en nuestros cursos y que esté relacionada con la temática. Bueno, veo que por aquí Alejandro también está escribiendo. Vamos a ver qué nos dice.
aprovechemos este espacio inicial del encuentro para hablar un poquito de eso y ya pues pasamos al grueso del tema de hoy, que a mí particularmente me parece muy interesante este tema de sociedad. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Profe, pues yo también, igual que la otra compañera, me parece que fue pues como una actividad muy enriquecedora. Yo, por ejemplo, que realicé pues la actividad sola y yo al momento de grabar se me iban como 6 minutos con el guión que tenía, o sea, me quedé corta. Me imagino pues los compañeros que trabajaron en grupo. Y yo creo que es una actividad para aprender mucho porque es como todo lo que hemos aprendido en la teoría de la unidad 2, como mirar cómo se refleja en nuestro territorio. Entonces, generalmente fue una actividad de la cual aprendí mucho. Y la dificultad pues principal que tuve fue en el momento de editar el video. O sea, tuve como siempre inconvenientes porque no grabé el video seguido, sino que era como por pedacitos y luego la editada siempre se me complicó un poco. Entiendo, Muchas Camila. gracias. Me imagino que sí, a muchos quizás se les haya dificultado la edición del video, pero ustedes saben que estamos precisamente en una metodología, en una modalidad virtual, donde debemos ir fortaleciendo muchísimo todo el tema de las TIC. Entonces, de alguna forma, estas dos actividades, pues las dos iniciales, estas dos digamos que son como más básicas y más de herramientas que ya saben manejar, pero estas dos primeras sí requerían un poquito más de esfuerzo, pero eso lo hace pues como más enriquecedor porque la idea es que nos apropiemos de todas las herramientas digitales que podamos a través de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Muy bien. Bueno, Alejandro sigue por aquí escribiendo. Vamos a ver qué. Ya me asustó. ¿Qué será todo eso que va a decir? Mentiras, vamos a esperar entonces a nuestro compañero. No sé si alguien más quiera. Ok, ya llegó. Fue muy interesante porque pude profundizar más sobre mi cultura y el poder descubrir la importancia de tomar conciencia sobre lo que yo puedo aportarle desde mi experiencia a la cultura para su construcción. Alejandro, eso es maravilloso. Qué rico realmente que podamos precisamente aprovechar y que desde el conocimiento que estamos adquiriendo en este curso podamos hacer cosas en nuestros territorios, en nuestra comunidad, para quienes, por ejemplo, residen en la zona rural, que en este curso tenemos varias personas en la zona rural, me parece súper interesante y creo que a través de las lecturas y de las diferentes herramientas que tenemos en esta unidad, podemos implementar estrategias interesantes en nuestras comunidades. Qué bien. Bueno, muchas gracias a Camila, Julián, Alejandro. Eh, Espero pues que de verdad haya sido una actividad que nos haya enseñado algo. Bueno, saben que para el día de hoy entonces, ahorita sí, voy por aquí a la presentación. Tenemos entonces el tema de la unidad número 3. A pesar de que hay muchos textos, insisto, ustedes saben que este curso tiene demasiadas lecturas, pero la idea es que, bueno, que ustedes aprendan como a seleccionar de acuerdo a sus intereses qué es lo en qué desean hacer énfasis. Este tema de sociedad, obviamente, pues está relacionado con los dos temas anteriores, desarrollo humano y cultura. En la unidad número 3 ustedes, si accedieron, me imagino que a los textos, podrán identificar que en alguno de ellos encontramos este concepto que tenemos aquí de cultura. Hay muchos conceptos, perdón, de sociedad, hay muchos conceptos sobre sociedad, igual que pasaba con cultura. Recuerdan que hablamos pues como de varios significados que tenía el concepto de cultura. Son temas demasiado extensos, demasiado amplios, de los que hay muchísimas cosas por decir, pero yo pues intento recoger como lo básico y que nos permita tener claridad de ahora en adelante frente a ese tema, porque sociedad es un término que nosotros utilizamos normalmente en nuestra cotidianidad, pero a veces uno usa los términos como que de una manera indiscriminada, sin saber, digamos que de fondo realmente qué es lo que significan. Entonces, muy bien, la sociedad tiene que ver con la agrupación de personas que se unen precisamente porque tienen, digamos que un propósito, es una unión que se hace de manera intencional
generalmente, que encierra pueblos, comunidades, naciones, ciudades y demás, y que tienen como propósito hacer, digamos que lograr una vida en común, ¿cierto? Lograr un cierto nivel de bienestar por medio de una premisa que nos muestra Aristóteles y que ustedes de pronto lograron evidenciar en el estudio de la unidad. Entonces Aristóteles nos dice que hay algo así como una relación recíproca entre el yo y el nosotros. Entonces él lo llama coes. Y eso básicamente significa, o lo que, pues el mensaje que él nos quiere transmitir es que definitivamente no podemos vivir sin los otros, ¿cierto? Que es importante aprender a convivir con el otro y que yo soy en tanto soy con los demás. Es decir, que es, pues para Aristóteles el ser humano es un ser absolutamente social que va a necesitar de, digamos que de esos otros para poder cohabitar en una sociedad. En una sociedad en la que buscamos que cuando uno, ¿ustedes qué creen que buscamos cuando nos unimos con otras personas? ¿Para qué nosotros nos unimos con otras personas? ¿Para qué, por ejemplo, trabajamos de manera grupal? ¿Qué será lo que, qué creen ustedes que pretende, que nosotros pretendemos cuando intentamos, mmm, pues como agruparnos? Aparte de lo que de pronto yo les acabo de decir, ¿cuál es la intención que tenemos los seres humanos cuando nos agrupamos y cohabitamos en un mismo espacio? Bueno, por aquí veo que hay dos personas escribiendo. Muy bien, Daisy nos dice que para compartir conocimientos, Felipe nos habla de la importancia de subsistir, para aprender, para crecer, para aprender a convivir. Fundamental. Juliana por aquí también nos está escribiendo. Gracias Alejandro, Felipe, Daisy. Bueno, mientras Juliana nos va escribiendo, efectivamente, cuando nosotros buscamos cohabitar o cuando buscamos agruparnos con otras personas, pues lo hacemos precisamente para apoyarnos. ¿Para apoyarnos en qué? En un objetivo específico, en un objetivo común que tenemos, digamos que todos los seres humanos, y que permite entonces que nosotros actuemos mediante cierto tipo de comportamientos que de alguna manera pretendemos que sean éticos, ¿cierto? Y que nos van a, que cuál es el propósito fundamental, pues buscar un bien común. Juliana nos dice conocer diversas opiniones, mejor desempeño de actividades, muy bien. Entonces, efectivamente, cuando nosotros nos agrupamos y cuando trabajamos, digamos que en sociedad, pues lo hacemos como les decía ahorita, porque tenemos un objetivo en común y porque necesitamos del otro para todo lo que ustedes han dicho, para subsistir, para crecer, para madurar, para aprender a convivir. Por lo tanto, es importante, digamos que por eso creo que se promueve tanto desde estos cursos, a pesar de que a veces es tan difícil, precisamente porque de manera virtual generar grupos o interactuar con otras personas, pues no siempre se hace sencillo, pero cuando nosotros desde este mismo grupo podemos tener un claro ejemplo de eso que llamamos sociedad. Ustedes conforman un grupo, un equipo de trabajo, precisamente porque todos tienen un objetivo en común, que es que presentar una tarea, presentar una actividad sobre un tema específico. ¿Qué es lo rico? Que precisamente tanto en estos grupos como en la sociedad misma, cada uno tiene habilidades en algo. Y supongo que ustedes lo analizaron y lo evidenciaron en sus grupos de trabajo. Es muy posible que se hayan puesto de acuerdo en, bueno, quién es bueno para redactar, quién es bueno para el diseño, quién es bueno para el manejo de las TIC, y con base en eso entonces vamos a distribuir las funciones y cada uno se va a encargar de algo, ¿cierto? Pero porque todos finalmente estaban buscando lograr un objetivo en común. Eso pasa cuando nosotros hablamos del término de sociedad. Nos agrupamos, nos unimos con otras personas de manera intencional precisamente para poder vivir, digamos que de acuerdo a unos objetivos que tenemos en común. Muy bien, vamos a volver aquí a la presentación.
Resulta entonces que precisamente cuando nosotros buscamos agruparnos, es inevitable que en esa búsqueda de apoyo de otra persona, de la unión y demás, no pensemos en el tema de familia. Hay una de las temáticas dentro de la unidad número 3, no sé si lograron acceder, que nos habla precisamente de esa relación eh, tan estrecha que hay entre el término de sociedad y la familia. Y hay una lectura específica que está en el tema número 2 de la unidad, que es directamente la lectura número 3. Y esa lectura, digamos que nos hace como un abrebocas, eso sí, desde una mirada muy, digamos que desde la iglesia, desde la religión. Ustedes saben que este curso, pues cuando se pensó y cuando se creó como todo el pensum y todas las temáticas, las unidades que se iban a trabajar, está pensado pues como desde una parte muy catolicista, conservadora de la doctrina de la iglesia y demás. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta como unos términos específicos que nos relacionan allí, pero sin que eso sea una camisa de fuerza y sin que tengamos pues obviamente tenemos la posibilidad de acceder a otro tipo de información, y ya van a ver pues en el transcurso de la presentación cómo vamos de alguna manera desligándonos o saliéndonos un poquito de esa zona única y específicamente religiosa, para trascender precisamente por la dinámica misma que tenemos hoy, por las distintas conformaciones de familia que tenemos hoy. Sin embargo, digamos que el concepto principal se aborda pues en este curso desde esa doctrina social de la iglesia, que como saben entonces la encontramos en el tema número 2, en la lectura 3 específicamente. Entonces ahí nos hablan de la importancia de la familia para la persona, de la familia como ese primer ente de socialización de los seres humanos, como esa, digamos que esa institución divina, ese lugar primario de humanización de los seres humanos. Ese lugarcito, hay una parte en ese texto que nos habla de que la familia es la cuna de la vida, del amor, que es la célula primaria, y efectivamente pues entonces la iglesia sitúa a la familia como el centro de la vida social. Y ahí la relación entonces que existe entre la sociedad y la familia, desde esa conceptualización donde se nos dice entonces que precisamente las familias son ese centro de la vida que nosotros hacemos en comunidad, y que la familia posee, digamos que, una dimensión muy original de lo que es sociedad en cuanto al lugar primario, digamos que de todas las relaciones interpersonales que nosotros manejamos en los diferentes entornos en los que nos desenvolvemos. Resulta entonces que la familia es supremamente fundamental cuando hablamos de este tema de sociedad. Y es importante, pues yo digamos que me enfoco básicamente en dos ítems específicos. Entonces el primero pues tiene que ver con cuál es la importancia que tiene la familia para la persona, pero además cuál es la importancia que tiene la familia para la sociedad misma. Entonces digamos que en esta primera esfera, ¿por qué es importante la familia para la persona? Precisamente porque es donde los hijos empiezan a desarrollar todo tipo de potencialidades, porque es donde nosotros tenemos, digamos que como esas primeras nociones sobre lo que es verdad, lo que no lo es, sobre el bien, sobre las cosas que son adecuadas para mí y las que posiblemente no lo sean. Ese es el lugar donde nos formamos en principios, en valores, en unión familiar y en todo aquello que digamos que se nos forma desde nuestras familias. Y digamos que es donde se inculcan también todas esas normas, de alguna manera, esas normas que nos permiten luego poder convivir en sociedad, donde se inculcan valores y demás. Y en el segundo aspecto,
La familia entonces es importante para la sociedad porque es precisamente allí donde nosotros vamos a poder experimentar todo lo que tiene que ver con la sociabilidad humana. Es decir, sabemos entonces que la familia es, digamos que como una comunidad de personas, ¿cierto? Es una comunidad donde conviven diferentes personas y por consiguiente es entonces esa primera sociedad humana. O sea, desde donde nosotros partimos para hablar del concepto de sociedad es precisamente desde esas conformaciones, desde esas agrupaciones que nosotros hacemos en un núcleo familiar, por ejemplo, que también nos unimos por intereses, por grado de consanguinidad, por afinidad y demás. Y es entonces dentro de la familia donde nosotros vamos a poder aprender sobre todo el asunto de las responsabilidades en sociedad, de la solidaridad, de cómo me relaciono con el otro. Mm, y ustedes lo saben, digamos que cualquier proyecto social que nosotros vayamos a emprender o cualquier proyecto de sociedad que tengamos pensado tiene como centro generalmente la familia, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos que la razón por la que la familia cobra un lugar tan importante en todo lo que tiene que ver con el tema de sociedad. Resulta entonces que ahorita les decía que pues pasamos de un concepto como muy desde la doctrina de la iglesia y pasamos a un concepto que yo decidí llamarlo la familia en la actualidad, un universo multicolor. ¿Por qué lo pongo como un universo multicolor? Porque efectivamente eso es lo que nosotros encontramos hoy. Encontramos que hay un montón de matices que hacen que las familias tengan unas conformaciones distintas. Y yo quisiera, ustedes saben que a mí no me gusta como quedarme aquí hablando solita. Además, porque como que a veces siento que, ay, sí me están escuchando, no se me están durmiendo, están aburridos. Entonces yo quisiera que algunos escriban palabritas de lo que piensan ustedes frente a es decir, cuáles son esas nuevas conformaciones de familia o cuáles son esas tipologías de familia que de pronto ustedes conocen en este momento. Por aquí ya está escribiendo Juliana. Ustedes saben que en la actualidad hablamos, y sobre todo en Colombia, de muchísimas tipologías, si se le puede tipificar, que de hecho también es un término con el que no estoy muy de acuerdo, porque tipificar es de alguna manera como segregar, como estigmatizar, pero sí podemos hablar de diferentes conformaciones de familia, diferentes modalidades o estilos de familia. Entonces, quisiera leerles un poquito y que me cuenten cuál es esa percepción que ustedes tienen frente a esas nuevas conformaciones de familia. Y ahorita yo les voy a socializar pues como no todas, pero sí como las principales conformaciones de familia que nosotros nos encontramos en la actualidad. Y que de hecho ustedes podrán ir haciendo también el ejercicio desde casa para identificar qué tipo de familia son ustedes, cuál es la conformación familiar o la modalidad que ustedes tienen en sus hogares. Si son familias monoparentales, si son familias constituidas solo por hermanos, si son familias nucleares, bueno, ya les estoy adelantando, donde hablamos de papá, mamá e hijos, si estamos hablando de una familia extensa que está conformada por más de tres o más generaciones. Estaban escribiendo y dejaron de escribir. Muy bien, bueno, espero que vayan llegando por ahí pues como los comentarios para que digamos que conozcamos o conozcamos no, para que repasemos algunos de esas conformaciones específicas de familia y quisiera que hablemos un poquito frente a digamos que las implicaciones que eso ha tenido también en la sociedad de hoy, ¿cierto? De hablar de esas nuevas conformaciones. Ustedes saben que anteriormente solo se hablaba de una conformación de familia, que era la familia nuclear. Profe, una pregunta, ¿familia se habla de todos los parientes o solo con los que uno vive? Pues mira Alejandra, dentro de esas nuevas conformaciones de familia que nosotros tenemos, podríamos hablar, digamos que de diferentes modalidades. Sin embargo,
al momento de hacer un análisis específico. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, y a mí que me toca constantemente, realizar un informe sobre una visita sociofamiliar, entonces yo tengo que hablar dentro de esa dinámica familiar cómo está conformada la familia. Generalmente en ese aspecto se tienen en cuenta las personas con las que uno cohabita en el mismo espacio, ¿cierto? Entonces estamos hablando de, digamos que inicialmente se asume desde ese punto de vista, porque si no, uno podría decir que su familia es extensa. O sea, si nosotros vamos a hablar de todos los parientes que tenemos, entonces ahí entrarían tíos, abuelos, bisabuelos, primos, sobrinos. Evidentemente estaríamos hablando de una familia extensa, pero generalmente cuando vamos a lograr hacer como esa identificación de cómo está conformada mi familia, lo hago con las personas con las que yo cohabito en el mismo espacio. Listo. Alejandra, ¿te quedó claro? Perfecto, muy bien, con mucho gusto. Bueno, están como muy calladitos. Así que voy a proceder a hablarles pues como de los diferentes tipos de familia que tenemos, mientras ustedes continúan escribiendo. Bueno, entonces con respecto a eso, mi familia son con abuelos. Ok, entonces estaríamos hablando de una familia extensa. Siempre que hablamos de 3 o más generaciones, entonces ya procedemos digamos que ya no se habla de una familia nuclear, sino de una familia extensa. Entonces eso lo vamos a ver aquí. En la presentación pues como que tengo algunos con base en uno de los ejercicios que hizo de hecho algún estudiante en un curso con otro docente. Yo sé que no se alcanza a ver, voy a ponerlo así por ahora, a ver si de pronto alcanzan a leer, y si no, pues yo de todas formas voy a estarles aquí pues como mencionando y explicando cada una. Tenemos entonces las familias tradicionales. Esas familias tradicionales son las familias que poseen unos valores específicos, de alguna manera como anticuados, aunque es un término que puede sonar pues como con un cierto juicio de valor, pero son realmente, digamos que estas familias tradicionales. Invito a la personita que tiene el micrófono activo para que porfa lo, lo desactive. Muchas gracias. Bueno, entonces son familias que de alguna manera le temen al cambio y que también, digamos que parte de ese temor que le tenemos al cambio es precisamente porque esos mismos cambios pueden ocasionar que muchos choques a nivel generacional, sobre todo entre padres e hijos, porque ustedes saben que el modelo de crianza con el que nos educaron a nosotros, ustedes que creen que ese mismo modelo aplica hoy. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de mi época por allá de los 80 y algo, cuando nosotros, digamos que hablamos de ese tipo de familia tradicional, no podemos hablar de la misma crianza hoy en día, ¿cierto? O sea, obviamente esos modelos de alguna forma van cambiando, y con todas las transformaciones que hemos tenido hoy en día, pues sí que es cierto que tenemos que ir modificando esas estrategias de crianza. Por ejemplo, a mí la crianza me tocó absolutamente distinta a lo que tenemos en este momento. Y, y hoy en día pues vemos que los niños son más como digitalizados de alguna manera, que interactúan pero a través de las redes sociales, que ya no se encuentran en la acera de la esquina de la casa, digamos que a compartir como espacios más o menos, sin desconocer pues que hoy en día obviamente tenemos unas herramientas distintas, pero que sí es importante mirar, sobre todo para quienes ya son papás. Qué rico que hagan un análisis de cuál es esa crianza que estamos teniendo hoy. Hoy día todo ha evolucionado, es más en cuanto a la cultura, todo cambió, nos dice Juliana, efectivamente. Entonces, bueno, tenemos esas primeras familias que son las familias tradicionales, donde se empiezan a ver pues como ciertos choques a nivel generacional, porque no compartimos pues como los mismos ideales y demás. Tenemos otro tipo de familias que son las familias reconstituidas. Yo también les llamo familias recompuestas o familias simultáneas. Y estas son familias, digamos que se conforman a partir de historias familiares previas.
Es decir, para que entiendan, digamos que más el concepto, cuando hablamos de familias reconstituidas, hablamos de los tuyos, los míos y los nuestros. Es decir, parejas que anteriormente tuvieron otras conformaciones, otras relaciones sentimentales. Entonces yo tengo hijos de mi relación anterior, mi pareja tiene hijos de mi relación anterior y entre los dos es muy posible que también tengamos nuestros hijos. Igual, así solo uno de los dos tenga hijos de su relación anterior, de todas formas seguiría siendo una familia simultánea o una familia recompuesta o reconstituida. Entonces ahí es donde empieza a aparecer esa figura, pues aquí está escrito porque digamos que es un mapa que ya es un poquito viejito, pues una figura que no es actual, una gráfica, y nos hablan de madrastros, de padrastros, pero ese término realmente hoy en día pues ya no se maneja de esa manera. Ya, yo sé que muchos lo seguimos utilizando y muchos nos referimos a estas personas como mi padrastro o mi madrastra, pero realmente el término, digamos que más apropiado, más adecuado para hablar de eso es hablar de padre social o de madre social, para que también empiecen, digamos que a hacer esas modificaciones en su discurso. Entonces tampoco hablamos de hermanastros, hablamos de hermanos sociales, y aquí aparece un valor específico o muy particular de estas familias reconstituidas que tiene que ver con la convivencia, y es cómo entonces empezar a adaptarnos a esas diferencias en las relaciones, digamos que a las costumbres con las que venía la otra persona, todos los hábitos que uno tiene que ir cambiando. Eso de padre social es nuevo para mí. Sí, Alejandra, es un término, pues, bueno, ya no es tan nuevo, pero realmente, pues, la idea es que ya no lo hablemos como padrastro, sino como padre social. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, es una, digamos que una tipología o una etapa de nuestra trayectoria de vida y de nuestras conformaciones familiares que puede traer ciertos conflictos, sobre todo a nivel de convivencia. Entonces, mis hijos y los hijos de mi pareja no se entienden, no hay buena comunicación, hay, digamos que cierto nivel de competencia todo el tiempo. Entonces, digamos que es como la gran dificultad que se nos presenta, es cómo aprender a convivir y a, digamos que a respetar también la diferencia. Muy bien. Bueno, tenemos otro tipo de conformación familiar que está relacionado con las familias monoparentales, que esas, pues de pronto sí es un término más claro para ustedes. Las familias monoparentales son las que están conformadas por un solo progenitor, sea papá o sea mamá, quizás sea el caso de algunos de ustedes. Entonces es donde está mi papá o mi mamá y pues los hijos. Generalmente aquí que se construyen ciertas alianzas, apoyos, relaciones basadas en la confianza, en la solidaridad, porque pues digamos que si hay solo una figura, pues esa figura es en la que generalmente yo me refugio para muchas cosas. Obviamente no podemos generalizar y sabemos que hay familias pues que no siempre eh, tienen un modo de relacionamiento cercano y absolutamente pues funcional. A veces vemos relaciones pues como muy hostiles, muy conflictivas, pero una característica a nivel general es que es un momento o una relación donde se genera pues como mucha alianza y mucho apoyo. Mm, muy bien, hay que evitar entonces aquí, perdón, un término que tiene que ver con la hiperresponsabilidad con los hijos y es no empezarlos a cargar con un montón de cosas. Entonces yo asumo que como yo soy papá y mamá al mismo tiempo, porque es el término que muchos usamos, ¿cierto? Es que a mí me tocó ser papá y me tocó ser mamá al mismo tiempo, entonces mis hijos me tienen que ayudar porque son demasiadas responsabilidades para mí. Entonces empezamos a cargarlos de un montón de responsabilidades que quizás para su edad no deberían tener. Eh, Muy bien, digamos que estas familias monoparentales, invito a la personita que tiene el micrófono activo, por favor. Regálenme un segundito, porfa, necesito agua. Denme un segundo, porfa. Muy
Muy bien, ya regresé. Bueno, entonces, ahí digamos que un aspecto muy importante en este tipo de familia monoparental y es conocer nuestras historias familiares. Me imagino que todos han tenido espacios en, digamos que en sus familias de origen, donde uno se sienta a, digamos que hacer tertulias, ¿cierto? Y hablar de nuestros antepasados y de cómo era la crianza y de las anécdotas que nos cuentan los abuelos y demás. Entonces es importante aprender también cómo a fortalecer esos árboles genealógicos que nosotros tenemos en nuestras familias. A veces ni siquiera sabemos de dónde surge nuestro nombre, porque a mí me llaman así, quién fue el que me puso mi nombre, fue mi mamá, mi papá, mi abuela, ¿por qué? Ay, por Bueno, aquí tenemos un bueno. bebé. A ver qué es lo que quieren. Bueno, por favor, sería importante si desactivamos el microfonito. Les invito a que... Ana María, por favor, que tienes el micrófono activo, te invito a que lo inhabilites. Muchas gracias. Ok, bueno, en este momento ya me están escuchando perfecto otra vez. Igual veo por ahí todavía micrófonos habilitados, entonces, porfa, exacto, Ana María, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, vamos para otro tipo de familia que tiene que ver con las familias con hijos adoptivos, que también tenemos algunas, aunque los procesos de adopción en este momento en Colombia son complejos, sí se dan, pero son supremamente demorados, porque se hace todo un estudio sociofamiliar que requiere, digamos que de muchas técnicas y muchos procedimientos, pero entonces también tenemos evidentemente familias con hijos adoptivos. Esto surge a raíz de qué? Pues de padres que desean, de personas que desean, de parejas que desean ser padres, pero que por alguna razón no pueden lograrlo. Entonces empieza a sentir como una frustración por no conseguirlo y ahí vienen entonces, digamos que los procesos de adopción. Con estos procesos generalmente se generan unas expectativas supremamente altas, entonces se genera de alguna manera pues como también un apego y una necesidad de relacionarse con la otra persona y de que efectivamente esa personita pueda verme a mí como su figura paterna o materna. Muy bien. Tenemos otro tipo de familias que son las familias con familias de parejas homosexuales. Si bien es un tema que sigue generando de alguna forma un debate, sabemos que hoy en día hablamos con un poco más de libertad frente al tema de las conformaciones de parejas homosexuales. Es importante, digamos que en este aspecto, ¿cuál es el mensaje? Hay que aprender a reconocer este tipo no solamente, digamos que con las parejas homosexuales, sino con todas las familias que estamos conformando. En la actualidad es importante pues como tener un respeto por la diversidad y por el pensamiento del otro y su libertad de expresión. Entonces son familias que de alguna forma también empiezan a sentir esa necesidad de incorporar los hijos. Hay muchos que de hecho lo han logrado hacer y pues en términos legales han ganado pues como ciertas batallas con este tema que sigue generando tabú y sigue generando cierto nivel de inconformidad, de debate, de misterio, pero y sobre todo para quienes trabajamos en áreas sociales, pues debemos también como abrir la mente a todas esas posibilidades que tenemos en la actualidad, respetando obviamente pues como siempre la postura de cada persona frente al tema. Bueno, tenemos familias que más que hacer parte de una estructura específica, quiero incluirlas aquí porque también es un tema importante y es todo lo que tiene que ver con las familias maltratadas. Entonces son familias que basan su relacionamiento en la violencia, ¿cierto? Ya sea a través de la agresión física, psicológica, económica
y demás. Eh, bueno, entonces en estas familias, cuando hablamos de familias maltratadas, pues obviamente estamos haciendo alusión a las agresiones, a las sanciones, a los castigos, a esa necesidad y es un llamado también a que procuremos generar relaciones de tipo igualitario, relaciones que sean complementarias, que no, donde evitemos, digamos que todo el maltrato físico, el maltrato psicológico sobre todo, que ese incluso es más doloroso y más complicado de tratar. ¿Qué genera, digamos que estas familias maltratadas, sobre todo en los hijos? Pues esto nos va a traer problemas de autoestima, enfermedades de salud mental, depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar y una cantidad de situaciones que muchas veces, si bien son genéticas, porque también son enfermedades de alguna manera genéticas, en ocasiones también pueden despertarse a raíz de ese tipo de relaciones que nosotros tenemos en las familias. Muy bien, tenemos también las familias inmigrantes y en este momento sí que es cierto que estamos viviendo este tema de este tipo de familias en Colombia con toda la problemática que tenemos con nuestro país vecino. Sabemos que hay demasiadas personas que están ingresando al país, entonces hablamos pues como de, por eso traigo como a colación este tema de las familias inmigrantes. Generalmente, pues esto trae muchas dificultades, sobre todo a nivel adaptativo, porque es enfrentarnos a una nueva cultura que ya sabemos todo lo que encierra el término de cultura, entonces a unas costumbres distintas, unos códigos diferentes, una manera distinta de relacionarnos en cuanto a la alimentación, los lugares, el territorio mismo, como los códigos, los acentos y demás. Pero sabemos pues que en este momento estamos en pleno auge de todas estas familias inmigrantes. Y también tenemos las familias interculturales, que son familias que, por ejemplo, migran a los Estados Unidos o a Europa y que de alguna forma se relacionan o se vinculan con familias que han sido tradicionales. Entonces aquí hablamos entonces del término de familias interculturales. Es decir, bueno, yo me fui a vivir a Estados Unidos, allá conocí a una persona de, yo qué sé, de Canadá o pues, de cualquier lugar del mundo. Hubo cierta empatía, formamos una relación de pareja, tuvimos unos hijos que obviamente van a crecer en medio de una interculturalidad precisamente porque sus papás pertenecen a territorios diferentes. ¿Tienen alguna inquietud frente a estas tipologías de familia? Se me durmieron, me están escuchando, sí, no, por favor, háganme alguna ceñita, alguna carita. Muy bien, Felipe dice que todo muy claro. Ok, perfecto. Bueno, como les dije ahorita, ahí no están todas las tipologías familiares. Estamos hablando pues como de algunas específicas. Pero bueno, pues realmente hoy en día nos enfrentamos a muchas conformaciones de familia. Falta es nuestra parte adentrarnos sobre el tema. Juliana, no te entiendo bien. ¿A qué te refieres con... Ah, ok. De nuestra parte adentrarnos sobre el tema. Bueno, ya lo irán desarrollando. Pues digamos que quienes están pues yo sé que aquí hay personas, insisto, pues que están digamos que en ingenierías y demás, que a lo mejor no van a tener más cercanía con el tema. Pero hay también muchos programas de la Facultad de Educación que seguramente se van a encontrar con este tema, pues como en el desarrollo de sus carreras, estudiantes de psicología ya en semestres avanzados que probablemente han visto el tema y ya sabían de él, supongo. Muy bien, bueno, ya casi que estamos terminando, son las 8:50. Vamos a mirar qué otra cosita tenemos por aquí. Bueno, este es otro tema
Es decir, ya relacionamos todo lo que tiene que ver con sociedad y familia, vimos las diferentes conformaciones de familia, qué es lo que significa familia, cuál es la importancia de la familia para la persona y la familia para la sociedad. Mm, pero resulta que hay otro tema importante que también tocamos dentro de esta unidad número 3 que tiene que ver con la relación existente entre la sociedad y la educación. Porque resulta que digamos que el problema de familia es básicamente un problema de educación, ¿cierto? Donde los modelos se están agotando, donde las políticas de alguna manera se quedan cortas también, donde nos encontramos a docentes que están cansados, que de alguna manera naturalizan o normalizan los procedimientos. Eh, Lamentablemente hoy en día pues hablamos también de docentes modernos que básicamente digamos que se ciñen como a cumplir un horario laboral, a cumplir una meta específica, ¿cierto? Pero pues también tenemos otros docentes muy entregados, comprometidos con este tema de la educación. La educación, pues ustedes saben que definitivamente es uno de los pilares básicos cuando nosotros hablamos de desarrollo humano y ya lo vimos en la unidad número 1. Hoy nos enfrentamos, por lo que les mencionaba ahorita, entonces tenemos como el reto de generar nuevos enfoques, precisamente por ese cambio en la mentalidad que estamos teniendo. Entonces hoy tenemos que hablar de una educación que sea más integral, una educación con sentido humano, una educación donde nosotros podamos hablar de la pedagogía para la comprensión, es decir, cómo poder transmitir nuestro conocimiento a partir de las vivencias mismas, de las experiencias que tenemos en nuestra vida cotidiana, donde sabemos que el conocimiento no lo tiene solamente el docente, sino que es un asunto de retroalimentación constante entre los docentes y los estudiantes. Por eso a mí me gusta que ustedes también participen, que yo pueda conocer sus puntos de vista frente a una temática específica, porque digamos que hay que cambiar como esa mentalidad de la verdad está en una persona específica o la verdad lo tiene el docente, porque pues no es así. Muy bien. Bueno, yo creo que básicamente con eso podríamos hablar a grandes rasgos de lo que significa todo el tema de sociedad. Mm, digamos que como una conclusión que yo saco de este tema de sociedades, que hay que replantear la finalidad de todos los procesos educativos que nosotros tenemos, pues con este tema de la familia y la educación. Tenemos que aprender a desaprender. A mí me gusta mucho utilizar ese término. ¿Y qué es básicamente aprender a desaprender? Es que nosotros tenemos ya interiorizado una forma específica de ver ciertas cosas, pero a veces hay que modificar ese pensamiento para podernos adaptar a esas nuevas dinámicas de transformación que tenemos en la realidad social. Por lo tanto, es importante aprender a desaprender, es importante autorregular el aprendizaje. Por eso ustedes tienen que ser muy autónomos en estos procesos de educación virtual, de tener muy presente en su calendario cada cosita, cuando se me cierra esta actividad, cuando se me cierra la actividad, la evaluación, que a muchos les pasó que se les cerró la evaluación, pero pues ustedes saben que estaba claro desde el inicio la fecha en que se cerraba. Pero pues bueno, hay que, digamos que también aprender a autorregular más como ese aprendizaje y ser muy autónomos en esos procesos. Hoy es importante hablar entonces de una educación que esté basada, digamos, obviamente en el respeto por el otro, por la palabra del otro, una educación que esté basada, pues digamos que en la firmeza, en la seguridad de lo que yo estoy diciendo, donde tengamos realmente una autoridad que pueda ser coherente, que pueda ser creíble, que pueda ser orientada, digamos que al bien integral, no solamente de los estudiantes, sino de los hijos como tal. Y entonces finalmente pues sabemos que la sociedad es la que básicamente está al servicio de la familia, ¿cierto? Entonces es cómo hacer un reconocimiento de la subjetividad, de eso
que no se puede sustituir, porque la familia será una sociedad que no se podrá sustituir. Se podrá transformar, sí, muchísimo, pero definitivamente pues yo soy de las que piensa que la familia es nuestro ente primario de socialización por naturaleza y que por la misma razón pues no podrá ser sustituida, ni podemos tampoco reducir, digamos, que la dimensión social de la familia y por el contrario, pues debemos honrarla, reconocerla, respetarla y como evaluar todos esos procesos de relacionamiento que tenemos con los seres humanos. Como les he dicho todo el tiempo, hoy estamos, digamos que viviendo un cambio en la mentalidad, un cambio en la sociedad. Entonces hablamos, hoy tenemos que hablar de procesos más abiertos, de centrarnos en las necesidades reales, de reconocer, digamos que la autonomía, de hacer una transformación, digamos que en todas esas representaciones que nosotros tenemos de los procesos de aprendizaje, de desarrollar curiosidad sobre todo, la importancia de que ustedes no se queden solamente con la información que tienen acá, sino que puedan trascender como a otros espacios, de tener un espíritu investigativo, de poder establecer unas relaciones significativas con las otras personas, de poder tomar decisiones con autonomía. O sea, este tema de sociedad encierra pues muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que este es solo como un abrebocas. Bueno, ya saben que si tienen alguna duda específica frente al tema, pues estaré presta a resolverla. Mm, es muy probable que en la evaluación en línea que tenemos la última semana aparezcan algunos temitas que estamos hablando el día de hoy. No quiero hacer como una socialización específica de todas las preguntas de la evaluación pasada, pues precisamente porque es muy posible que en esta última evaluación podamos recoger, digamos que se hace como un consolidado de todo lo que hemos visto. Es muy posible que emerjan preguntas en la evaluación de las que ya tuvimos en esta evaluación número uno. En general a todos les fue muy bien, casi a todos pues aprobaron la evaluación, qué rico, los felicito. Realmente no estaba complicada, pues si ustedes han asistido juiciosos a los encuentros y han accedido pues como a las lecturas, allí se refleja toda la información. Saben que la última evaluación se cierra el mismo día en que se cierra el bloque, el curso, que será el 22 de marzo. Faltan poquitas semanitas para ello. En el transcurso de la semana empezarán pues como a ver también las retroalimentaciones de la actividad que presentaron el día de ayer. Bueno, ¿qué más les digo? Bueno, un aviso parroquial, una cosa importante. No se las he publicado, pero ustedes saben que, pues digamos que la universidad tiene que hacer una evaluación también de los docentes. Entonces es fundamental, chicos y chicas, por favor, que ustedes accedan al enlace que yo les voy a enviar. Se los voy a enviar por todos lados. Yo soy súper intensa con el tema de la evaluación docente. Entonces posiblemente lo van a ver en anuncios, en página de inicio, en foros, por WhatsApp. Suelo compartírselas por muchos medios para que no se me quede ningún estudiante sin realizar la evaluación docente. ¿Para qué se hace la evaluación docente? Pues precisamente porque la universidad, gracias a esas retroalimentaciones que ustedes hacen, pueden tomar como algunas medidas correctivas, sugerir a los docentes, a nosotros los docentes, en qué de pronto estamos fallando, qué errores estamos cometiendo, pero también para lograr identificar cuáles son las fortalezas que tenemos y cómo seguir pues como que trabajando en desarrollar todas esas habilidades. Entonces el día de mañana verán en su plataforma la evaluación docente. Esta evaluación va a estar activa, si no estoy mal, creo que hasta el 22 de diciembre, sí, efectivamente. Pues allí nos dicen que está activa desde el 4, pero a nosotros realmente nos envían la información el día de hoy, 6. Ya saben que a partir de mañana pues la tendrán allí. Ojalá que sean pues como muy honestos en ese proceso evaluativo. Y pues bueno, la idea es que a través de esas retroalimentaciones que ustedes nos hacen, nosotros podamos pues como seguir fortaleciendo nuestro rol docente y
Y nada, ¿qué más puedo decirles? Bueno, ayer les envié un anuncio donde también los estoy invitando a una cátedra que tenemos la próxima semana, sobre todo para los estudiantes de trabajo social que hacen parte de estos cursos de desarrollo humano, cultura y sociedad. Pues es una cátedra de trabajo social, sin embargo está abierta pues como a todos los estudiantes. Espero que puedan acompañarme, apoyarme en ese encuentro, en ese espacio. Bueno, ¿tienen alguna duda frente a la actividad siguiente? Y si no, pues entonces vamos dando por terminado. Hoy sí fui más, les prometí que hoy me iba a demorar menos, son las 9 de la noche. Así que bueno, les escucho si de pronto tienen alguna inquietud, sugerencia, aporte para el encuentro. ¿El mapa conceptual es de todas las lecturas o de alguna en la que se quiere enfocar? Bueno, voy a ver si en este momento precisamente tengo abierto el mapita por aquí para que leamos la instrucción y pueda quedar, digamos que claro para todos. Miren, ese mapa conceptual eh, no se hace sobre un tema específico. Como dice la instrucción, hay que leer los contenidos de la unidad número 3. Digamos que la invitación es a que ustedes presenten el mapa conceptual evidenciando pues como los temas desarrollados dentro de la unidad. Entonces cada uno le dará el enfoque que desee, que logre pues como abarcar eh, algunos asuntos específicos. Por ejemplo, lo que estuvimos evidenciando hoy fueron, es decir, el tema central es sociedad, pero también hablamos de la sociedad y la familia y de la sociedad y la educación, que son como los temas gruesos de la unidad. Entonces, pues tienen la libertad de hacerlo sobre los documentos, pues sobre el texto que ustedes deseen, o hacen un análisis general, pues como de todo lo que vimos a través de la unidad. Listo, Yoli Vélez. Así que bueno, si quieres enfocarte en alguna, bien puedes hacerlo. Tienes la libertad para hacerlo, listo. Igual que en la actividad número 4, que es la de la nube de palabras. Es una actividad supremamente sencilla, precisamente porque soy consciente de la carga que ustedes tienen en esa última semana, el estrés por quienes tienen que recuperar algunas notas y demás, las evaluaciones en línea. Entonces no quiero pues como saturarlos con una actividad muy pesada, y por eso decido ponerles un ejercicio muy sencillo. Pero aclaro, como se los dije desde el primer encuentro, el hecho de que sea un ejercicio sencillo no significa que me lo vayan a presentar ahí pues como de cualquier manera. Precisamente por ser tan sencillo, la idea es que ustedes sean muy creativos, que le pongan color, ojalá que desarrollen la actividad, la sopa de letras, que no me manden solamente eh, la sopa de letras en sí, sino cuál es la solución, o sea, cuáles fueron las palabras. Hay muchos súper creativos que hacen una frase con todas las palabras que van a poner en la sopa de letras. Bueno, les estoy dando como ideitas. La idea es que vayan unas palabras en la sopa de letras y otras en la nube de palabras como tal, que no hablemos pues como de lo mismo. No, Alejandra, esa también la pueden hacer con los grupos que vienen trabajando. Recuerden que la actividad individual era la primera del humanoscopio y las demás las pueden realizar de manera grupal, así mismo como vienen trabajando. Bueno, ¿alguien más tiene alguna preguntita? Bueno, pareciera que no, entonces voy a proceder a detener la grabación. Ya saben que cualquier cosita estoy atenta por la bandeja de entrada, no hay problema si se hace sola. Pues si tú vienes trabajando sola no hay problema, pero si vienes trabajando en equipo, la idea es que continúen con los grupos que ya están configurados en la plataforma. Listo. Si por alguna razón alguien tiene una dificultad específica y me dice, profe, definitivamente no quiero continuar trabajando en grupo por esta razón y esta otra, o porque tuve que viajar y no alcanzo
a compartir con los compañeros, pues como asignarnos responsabilidades. Ya es un asunto específico que evaluaremos, listo. De lo contrario, la idea es que continuemos trabajando con los grupos que ya venimos. Muchas gracias por estos encuentros, Juliana, muchas gracias a ti y a todos, las 17 personas que me están acompañando en este momento, les agradezco infinitamente por la asistencia. Lamentablemente, a medida que vamos avanzando en el curso vemos que la participación es menos, pues me preocupa sobre todo por el asunto de la evaluación y la retroalimentación que hacemos. Pero bueno, ustedes ya saben que son como muy autónomos en este proceso y cada uno será consciente de lo que está, digamos que cómo lo ha vivido, ¿cierto? Muchísimas gracias, les deseo una feliz noche, que Dios les bendiga y espero que tengan entonces un feliz descanso.